¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y después el versículo 2 dice, el apóstol Pablo, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Versículo 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Bien, solo quiero recordarle que Romanos, para el apóstol Pablo, es como la obra maestra del Evangelio. El Evangelio no solo es predicar la cruz de Cristo. El Evangelio es predicar las tan buenas noticias que para el hombre natural serían locura. Y para el creyente que no conoce la palabra, serían tan buenas para ser verdad. Pero por eso es que buscamos la revelación del Espíritu, por eso es que permitimos que el Espíritu alumbre nuestro entendimiento, nos dé sabiduría para entender con precisión, para manejar con precisión y aprender a discernir correctamente, a dividir correctamente la palabra. Así es que este es el Evangelio. Y en el versículo 6, perdón, en el capítulo 6 de Romanos, algunos títulos, algunas Biblias tienen algunos títulos que dicen muertos al pecado. Y el versículo 1 dice, es muy enfático y dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Es importante recordarle esto. Cuando hablamos de la gracia, Romanos explica de una manera contundente, de una manera abundante, pero a través de la benignidad y la bondad de Dios, lo que tiene que ver con la gracia de nuestro Dios y Padre a través de lo que Jesús hizo por ti y por mí, sin merecerlo, sin ganarlo, sin poderlo obtener por obras, por méritos o por precio. Y cuando hablamos del Evangelio de la gracia. Cuando hablamos del Evangelio de la gracia, hablamos de la palabra de Cristo, de la palabra de gracia. Y cuando hablamos del Evangelio de la gracia, tenemos que entender que tenemos acceso, como lo decía o como lo dice en Romanos capítulo 5, a este Evangelio, a esta maravillosa gracia, a esta grandiosa bendición, a través de la fe. ¿Y cómo es que podemos tener acceso a través de la fe a esta maravillosa gracia? Si el hombre ha sido destituido de la gloria de Dios, si el hombre es pecador, ¿cómo un hombre pecador puede tener relación con la abundante gracia y con la bendición y con la provisión y con la benignidad y la bondad y la verdad y la santidad de Dios? Pues está descrito en Romanos que a ti y a mí y a todo aquel que cree, nuestra fe nos es contada por justicia. Es decir, nuestra fe puesta en la persona divina, gloriosa, maravillosa de Jesús y su obra terminada, completa y perfecta, su obra redentora, porque Él murió en nuestro lugar, porque nosotros éramos pecadores, el hombre nace pecador y necesitaba obligatoriamente, forzosamente ser rescatado. Todo aquel que es rescatado, nadie puede ser rescatado sino solo por Jesús y su obra terminada, completa y perfecta. Así es que aquellos que reciben el Evangelio de la gracia, de la justicia, tienen que reconocer
que por sus propios méritos no pueden justificarse delante de Dios y que es necesario que seamos justificados ante Dios porque de otra manera vamos a vivir en una eternidad separados de Dios. Cualquier hombre que no logre justificarse ante Dios va a vivir en una eternidad sin Dios. En otras palabras, va a vivir en el infierno para siempre, en la muerte eterna, en el lago de fuego. Y esto es muy importante que así lo entendamos. Así es que lo que Dios hizo no solo lo hizo para la eternidad, pero para esta vida. Y en Romanos 5 aprendimos que Dios nos llamó a reinar en vida. Y la mayoría de los creyentes nacidos de nuevo no entienden lo que significa reinar en vida. Y reinar en vida, en otras palabras, es vivir en lo mejor de Dios, no al nivel de los hombres, de manera limitada por la escasez del poder que hay en la humanidad, pero en lo mejor de Dios, en el poder de Dios, en lo mejor que Dios nos concedió por gracia en Cristo Jesús. Ahora, hemos sido entonces justificados por la fe. Por eso es que podemos tener acceso a la bendición que Dios nos ha otorgado por gracia, por la fe. Y la fe nos ha sido contada por justicia, de tal manera que ahora tenemos entrada por causa de la justicia de Jesús que nos bendijo. Así es que todo aquel que cree, que recibe a Jesús, puede echar mano a través de la fe de toda la abundancia de gracia y de la plenitud que Dios nos concedió en Cristo Jesús, por causa de que estamos ya justificados en una relación perfecta y correcta con Dios. Ahora, dice aquí el versículo 6, entonces, si entendemos esto, si nuestros pecados han sido perdonados, si estamos justificados delante de Dios y somos inocentes, porque todos nuestros pecados ya fueron perdonados, no solo los que cometimos cuando nacimos, los que cometimos un año atrás, los que cometimos el día de hoy, pero también los que cometeremos mientras estemos en este mundo, ya fueron juzgados y perdonados en Cristo Jesús. Así es que esta pregunta es obligatoria para todo aquel que predique el Evangelio de la Gracia. Todo aquel que predique el Evangelio de la Gracia tiene que hacerse esta pregunta. Y le tienen que hacer esta pregunta. Si esta pregunta no surge en el escenario, es que no estás viviendo, no estás creyendo, no estás predicando, no estás enseñando, no estás aprendiendo el Evangelio de la Gracia. Y esta pregunta es, entonces, por lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y el apóstol Pablo dice, no, de ninguna manera, categóricamente. Y en el griego hay quienes dicen que esta escritura en ninguna manera tiene como una doble negación. No, de ninguna manera. Y el apóstol Pablo en el versículo 2 da la razón. Si estamos en la gracia, no vamos a perseverar en el pecado. ¿Por qué? Porque dice que los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Así es que los que hemos nacido de nuevo y hemos entendido el Evangelio de la Gracia, las buenas noticias de Cristo, de nuestro Dios y de todo lo que nos ha sido concedido por gracia, hemos muerto al pecado. El pecado ya nos enseñorea de nosotros. Y entonces, si lo que nos ataba al pecado, la fuente que nos influenciaba en el pecado, ya no está más, entonces tú y yo, si somos creyentes nacidos de nuevo, hemos muerto al pecado. Y si hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Dice el apóstol Pablo. Versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Y cuando habla del bautismo aquí, o ser bautizados, no está hablando del bautismo en agua. Está hablando de ser identificados con la obra terminada, completa y perfecta de Jesús. Sumergidos en su muerte, sepultura y resurrección.
Aunque el hecho del bautismo en agua es un testimonio de esto, o damos testimonio público de esto que hemos creído, pero el versículo 3 no está hablando del hecho del bautismo físico, sino de lo que sucedió con nosotros. Dice, ¿o no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Versículo 4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Así es que Dios nos liberó, Dios nos salvó para andar en vida nueva. Esto es muy importante porque por un lado hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Y por otro lado, Dios nos dice, Él nos hizo morir en el bautismo, en su sepultura, y nos hizo resucitar como Cristo resucitó entre los muertos en nuestro espíritu. Dice, así, ¿para qué? Dice, para que nosotros andemos en vida nueva. ¿Por qué? Porque Cristo creó en nosotros una nueva creación, un nuevo espíritu en la justicia y santidad de la verdad. Ahora la fuente de nuestra inspiración es santa, es perfecta, es justa, es verdadera. Y esa fuente está lista y disponible con toda la plenitud de Cristo, como lo dice Efesios 4:24, para influenciar e inspirar todo nuestro ser. Versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Cristo en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Y no solo está hablando de la resurrección cuando el Señor Jesucristo venga por nosotros, pero es importante que entendamos que nuestra vieja naturaleza murió y nos fue dada una nueva naturaleza. Dice 2 Corintios 5:17, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y está hablando de las cosas del Espíritu. Dice la Escritura que estas cosas son espirituales y provienen de Dios. Ahora fíjate cómo dice el versículo 6, y ahorita vamos a terminar aquí por este día en Romanos 6, pero vamos a enlazarlo con otros versículos. Pero fíjate cómo dice algo muy interesante e importante Romanos 6. Romanos 6:6 es tan esencial que tú lo sepas, lo entiendas y lo creas correctamente. Fíjate cómo dice Romanos 6, capítulo 6, versículo 6. Sabiendo que nuestro viejo hombre, y está hablando de nuestro espíritu que estaba destituido de la gloria de Dios. Sin Dios estábamos separados de Dios, estábamos muertos. A eso la Biblia le llama el viejo hombre, nuestro espíritu separado de Dios. Todo hombre nacido de mujer en este mundo, es decir, hombre y mujer, el género humano, todos nacemos destituidos de la gloria de Dios. Y no puede ser restaurada esta posición sino solo por la obra terminada, completa y perfecta de Jesús. Solo al identificarnos con la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, solo el poder de Dios puede transformarnos. Cuando nosotros creemos y venimos a Jesús, reconociéndole como Señor y Salvador, como el propiciatorio, como el mediador entre Dios y los hombres. Así es que dice aquí la Escritura, nuestro viejo hombre fue crucificado. Recuerda que Cristo fue crucificado y en la cruz Él entregó su vida y fue sepultado. De tal manera que nuestro viejo hombre fue crucificado y dice la Escritura, nosotros nos identificamos con su muerte, sepultura y resurrección. Lo acabamos de leer en los versículos anteriores. Así es que nuestro viejo hombre fue a la cruz y murió juntamente con Cristo. Nuestro viejo hombre fue a la cruz y murió juntamente con Cristo. Esto es importante que lo entendamos, porque hay muchos creyentes que piensan que en nuestro ser hay una parte buena, que alaba y que busca a Dios y que le adora a Dios, y hay una parte mala, que es la que es conducida o inspirada por el pecado o que cede a la concupiscencia. Y no es así. Esto es completamente incorrecto. Bíblicamente no es así.
La Biblia dice que fuimos crucificados en nuestro viejo hombre con Cristo. Dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Por eso los versículos anteriores dice que hemos muerto al pecado. En el versículo 2 dice, ¿cómo viviremos en el pecado si ya morimos al pecado? Después dice, a fin de que no sirvamos más al pecado, a fin de que no sirvamos más al pecado. Versículo 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y 8, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea de él. 10, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, más en cuanto vive, para Dios vive. Y es lo que sucedió con nuestra vieja naturaleza, con nuestro viejo hombre, murió. Y el pecado ya no mora en nosotros, en nuestro espíritu, en nuestra fuente de provisión divina, porque nuestro espíritu es uno con el espíritu de Cristo. Y Dios, Cristo en cuanto vive, para Dios vive, tú vives para que para Dios vivas. Versículo 11, así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Considerados muertos al pecado porque ya morimos. Si tú eres un creyente nacido de nuevo, tú ya moriste al pecado. Tu vieja naturaleza que estaba inducida de tinieblas era la naturaleza que te arraigaba a ser un hijo de ira y del diablo. Ya fue llevada a la cruz por el poder de Dios y murió para no levantarse más. Y Dios, ¿qué hizo? Recreó. Hizo una nueva creación en tu espíritu y en mi espíritu. Una nueva creación. De tal manera que ahora somos nuevas criaturas en Cristo. Versículo 12. Así es que no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No puede reinar, no tiene el poder, el pecado no tiene poder para reinar en ti. Y cuando habla del pecado no habla de tu naturaleza pecaminosa, la cual fue quitada de tu vida, sino habla de acciones pecaminosas. ¿Por qué? Mira, por ejemplo, te lo voy a poner de esta manera a ver si se puede explicar. Cuando una persona muere, sabemos que el hombre fue creado del polvo y regresa al polvo. Pero cuando muere, su espíritu sale de su cuerpo y el cuerpo queda inerte. La pregunta es, ¿en cuánto tiempo se hace polvo? No se hace polvo de inmediato. Requiere de un tiempo para que el cuerpo naturalmente se haga polvo, se corrompa y se convierta en polvo. Sabemos que ahora, pues la tecnología aceleran ese proceso y en un día, en menos de un día, incineran a una persona, a un cuerpo, a una persona que ha fallecido. Pero naturalmente se lleva un tiempo. No sé, puede ser un año o hasta 2 años y más, pero el cuerpo ya prácticamente está inerte, ya no tiene vida. Bueno, de la misma manera, cuando tú y yo morimos en nuestro viejo hombre, en nuestra vieja naturaleza, muere y es sacada de nosotros y es puesta una nueva naturaleza, la condición en nuestra mente y en nuestro cuerpo queda para desaparecer. Así como el cuerpo queda para hacerse polvo, la condición por la cual fuimos enseñados, instruidos, manipulados por nuestra vieja naturaleza en nuestros pensamientos, en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de ser, en nuestro cuerpo inclusive, ahí queda. Nuestro nuevo hombre creado en la justicia y santidad de la verdad es perfecto porque es uno con Cristo, pero es nuestro viejo hombre el que fue creado, recreado nuevo. Pero nuestra alma y nuestro cuerpo no, siguen siendo los mismos. Pero entonces, ¿cuál es la bendición? ¿Cuál es la ventaja? Que Dios nos libró de la naturaleza que nos influenciaba para darnos una nueva naturaleza, para que a través de la palabra, la naturaleza que ahora mora en nosotros
manifieste su gloria y su poder, que es la gloria y el poder de Cristo, y cause que nuestra mente, nuestras actitudes, nuestra personalidad sea transformada, así como nuestro cuerpo sea vivificado, y entonces lo que antes moraba en nuestra alma y en nuestro cuerpo respecto a acciones pecaminosas, estas vayan desapareciendo en la medida en la que nosotros vamos renovando nuestras mentes y vamos siendo transformados por el poder de la palabra de Dios, por el poder del Espíritu Santo. Ahora es un hecho que mientras estemos en este mundo, el hombre siempre puede pecar. Nadie puede jactarse de ser perfecto y de ser tan santo, de no pecar. Pero es muy importante que entendamos que en nuestro cuerpo, en nuestra alma, podemos pecar, pero no así en nuestro espíritu, porque no solo fue creado en la justicia y santidad de la verdad, sino que el Espíritu de Cristo se hizo uno con nosotros, y no solo esto, sino que también, el Espíritu Santo selló nuestro espíritu y hemos sido perfectamente justificados, totalmente perdonados, sellados con el Espíritu Santo para no volver a pecar más en nuestro interior. Cuando nosotros leemos la palabra y renovamos nuestras mentes con la palabra, es la esencia de nuestro espíritu, del Espíritu de Cristo, saliendo, liberando. Así es que su poder y su gloria. Así es que lo que tú y yo debemos aprender en nuestra vida cristiana es andar en nueva vida, como lo decía ahí la escritura en los versículos anteriores, que fuimos llamados para vivir en Él y para vivir con Él y andar en nueva vida. Eso lo decía el versículo 4. Dice, así también nosotros andemos en vida nueva, en una nueva vida, porque hemos sido justificados. El versículo 6 dice, para no servir más al pecado. Y el versículo 8 decía, si hemos muerto con Cristo, viviremos con Él. Así es que es tan importante que tú y yo podamos entender, como dice el versículo 10, si Cristo vive para Dios, tú y yo también vivimos para Dios, porque estuvimos presentes en el Espíritu, en nuestra vieja naturaleza, en su muerte, sepultura y resurrección, y a nosotros nos fue dado un nuevo espíritu. Así es que el pecado no puede reinar más en nuestros cuerpos mortales, ni más en nuestra mente, a menos que nosotros le digamos que sí al pecado. Pero ya no hay una influencia pecaminosa en nosotros, sino hay una influencia divina. Y lo que nosotros tenemos que aprender como creyentes es a caminar en el poder de Dios. Lo que nosotros tenemos que aprender como creyentes es a caminar en novedad de vida, es a caminar en la justicia, es a caminar en una mente renovada para que aprendamos a liberar toda la gracia, toda la justicia y todo el poder que nos fue dada en Cristo Jesús. Bien, ahora déjeme, vamos a terminar, Romanos 6, dice el versículo 13, ni tampoco prestéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Es decir, tú y yo que somos creyentes nacidos de nuevo, tenemos la capacidad, por el poder de Dios, de presentarnos a Dios, o presentar en nuestra vida diaria nuestros miembros como miembros o instrumentos de justicia. Dice, como vivos de entre los muertos. Pero 14, porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues no estáis bajo el pecado, no estáis bajo la ley, sino estás bajo la gracia. Pero ¿cómo es que esto puede suceder? Bueno, no sucede de manera automática. La única manera de que esto suceda es que recuerda esta gran bendición con la que fuimos bendecidos
puede manifestar su eficacia y su poder a través de la fe. Y la fe es por el oír, por el oír, por el oír, por el oír. Las buenas nuevas, las buenas nuevas, las buenas noticias, las buenas nuevas de Cristo. Lo primero que tenemos que hacer es entender que el pecado ya no tiene una influencia en nuestro ser espiritual, en nuestro ser interior. La influencia viene de afuera. La influencia viene de las costumbres que teníamos en el pasado, cuando éramos pecadores, cuando teníamos una naturaleza pecaminosa. Pero entonces nos corresponde presentarnos como vivos ante el Señor, nos corresponde ofrecernos al Señor como instrumentos de justicia, nos corresponde vivir en nueva vida, nos corresponde vivir como Cristo vive. Y esto no como una demanda que Dios nos esté exigiendo para salvarnos, porque fuimos salvos por gracia, no es por obras. Pero esto es como resultado, como el fruto de apropiarnos de tan grande bendición que Dios nos dio. ¿Cómo vamos a desaprovechar? ¿Cómo vamos a ser negligentes a una verdad y a una gloriosa y maravillosa bendición que Dios ya nos entregó por gracia? ¿Cómo vamos a vivir esclavo de algo a lo que pertenecíamos antes, pero fuimos liberados? Pertenecíamos al mundo de las tinieblas y fuimos liberados del mundo de las tinieblas. Teníamos una naturaleza pecaminosa, una influencia pecaminosa. Nuestro viejo hombre era un hombre pecaminoso y fuimos liberados, muertos a ese hombre y nacidos a nueva vida. Así es que esto es lo que nosotros tenemos que considerar, esto es lo que nosotros tenemos que tener en nuestra mente y en nuestro corazón de una manera continua, y tenemos que, en el nombre de Jesús, asegurar que aprendamos a liberar el poder de la gloria de Cristo que mora en nosotros. Bien, voy a terminar con esto. Y es que en el Salmo, fíjese cómo dice el Salmo 10, capítulo 4. Dice, el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Una vez más, el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Romanos 6 nos hablaba de que la pregunta obligatoria que se hace cuando se predica el Evangelio de la gracia es, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y Dios nos dice, de ninguna manera, de ninguna manera. De hecho, déjame, te comparto cómo dice la Biblia. Déjame ver si puedo encontrar una versión más original. Voy a buscar la Biblia en inglés para ver cómo dice este versículo. Traducido al español, claro. Dice, perseveraremos en el pecado para que continuaremos en el pecado para que la gracia abunde. Y en inglés dice, no lo quiera Dios. No lo quiera Dios. En el original, que la versión en inglés King James es una de las versiones más exactas, dice, no lo quiera Dios. En la versión Reina Valera dice, de ninguna manera. Pero aquí la Biblia nos está enseñando que Dios es el que está diciendo no, no, no. Y habíamos dicho que es como si fuera una, digamos, una doble negación en el griego. Una doble negación en el griego. Bien, pero el Salmo 10 dice, el malo no busca a Dios y Dios no existe en sus pensamientos. El malo no busca a Dios y no hay Dios en sus pensamientos. Entonces, si nosotros hacemos una reflexión del Salmo 10 y una reflexión de Romanos 6, ¿por qué si Dios nos libró de una naturaleza pecaminosa y nos dio una nueva creación,
nos libró del pecado para que andemos en una nueva vida. ¿Por qué si Dios le plació por su benignidad y su bondad bendecirnos con tan grande bendición de las tan buenas noticias de benignidad, de perdón, de salvación, de sanidad, de salud, de riqueza, de poder, de aceptación, de gracia, de justicia, de vida abundante, de vida eterna, de gozo, de amor, de paz, de bondad, de benignidad, de gloria? ¿Por qué si Dios en su benignidad decidió por su amor entregarnos tan gloriosas cosas en Cristo Jesús? ¿Por qué muchas veces, y esto lo digo para animar a todos los creyentes nacidos de nuevo, a que hagan esta reflexión y que le pidan al Espíritu Santo la revelación correcta de la palabra? La palabra dice en Filipenses que el mismo Espíritu produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero depende de ti y de mí que respondamos a la voz del Espíritu. El Espíritu está hablando, está induciendo. Pero si nosotros no hacemos caso o hacemos caso omiso, nuestro corazón se va endureciendo y nos haremos insensibles a la voz del Espíritu, a la voz de la palabra. Y por eso la Biblia dice en Mateo que el amor de muchos se enfriará. ¿Y por qué es tan importante que seamos cuidadosos en esto? Porque el Espíritu nos está motivando a que el creyente tenga en todos sus pensamientos a Dios. El Espíritu Santo nos está motivando a que el creyente tenga en todos sus pensamientos a Jesús, su obra terminada, completa y perfecta, su llamamiento, su esperanza, su poder y su propósito para nosotros y a lo que Él nos llamó. Dios quiere que en nuestros pensamientos esté Él y esté su palabra, su llamado. Este es el propósito de Dios, este es el diseño de Dios. Salmo 1. Dios diseñó un plan glorioso, poderoso y maravilloso para todo creyente nacido de nuevo. ¿Cuál es este? Que el que no ha andado en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, sino que Dios está en todos sus pensamientos, sino que en la ley, en la palabra de Dios se deleita de una manera continua. Recuerda, la fe es oír la palabra. Así es que dice, aquel que se deleita en la palabra del Señor, entonces tendrá un resultado. ¿Cuál será este resultado? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Así es que la pregunta es, con estas características, y de acuerdo a lo que hemos leído en Romanos, ¿tendríamos que estar en el pecado? Y de acuerdo a lo que leímos en Salmo 10, ¿tendríamos que dejar a Dios ausente de nuestros pensamientos? De ninguna manera. De ninguna manera. Dios no diseñó tan glorioso evangelio para ti y para mí, para que nos olvidemos en nuestros pensamientos de Él. Romanos dice, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Tú crees que vas a abundar y ser un árbol próspero que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae sin tener a Dios en tus pensamientos? ¿Sin tener la palabra en tus pensamientos? De ninguna manera. No sucederá, y Dios no te llamó a eso. A que Él esté ausente, a que el Espíritu Santo esté ausente de tus pensamientos, que la palabra de Cristo esté ausente de tus pensamientos. Dios no nos llamó a eso. Hay una virtud gloriosa y una diferencia extraordinaria y
digamos que muy grande entre el salmista David y tú y yo. Porque David, aunque Dios lo escogió conforme a su corazón, David no tenía el espíritu en su interior, pero tenía un corazón que estaba dispuesto a Dios. Tú y yo tenemos un corazón que está dispuesto a Dios. Si somos creyentes nacidos de nuevo, tú tuviste que estar dispuesto a Dios para que Cristo te rescatara. Tú tienes un corazón dispuesto a Dios porque estás escuchando esta palabra. El hecho de que tú estés conectado ahorita es un acto de fe. Porque entre muchos que pudieran estar conectados de la misma manera que tú, ellos no lo están. Pero tú como un acto de fe estás conectado. Pero nosotros tenemos el Espíritu Santo en nuestro interior. Nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Y el Señor le dijo a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente y no desmayes. Esfuérzate y sé valiente, no desmayes, sino que en mi palabra, dice Dios diciéndole a Josué, meditarás de día y de noche. Mi palabra la meditarás de día y de noche. No se apartará de tu boca. De día y de noche, de día y de noche, de continuo, como dice el salmista, tu alabanza, alabarte estará de continuo en mi boca. El Señor le dijo a Josué, no se apartará de tu boca este libro de la ley, la palabra. Es decir, Josué fue llamado a hablar y a meditar la palabra de manera continua, de día y de noche, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Así es que este es el diseño de Dios, que nuestro camino, que está predestinado para ser próspero, y que el bien y la misericordia vengan con nosotros, y que caminemos en el gran favor de Dios y en la bendición de Dios, está listo, plasmado. De hecho, dice la Escritura en Efesios 2 que Dios preparó esas obras gloriosas, no nuestras, las de Él, para que tú y yo caminemos en ellas. Pero esto no sucede si nosotros nos dejamos envolver por las malas creencias, las malas enseñanzas, nuestros sentidos, nuestra carne, los engaños del enemigo, etc. Y a todas estas cosas les podríamos llamar pecado, porque lo que no procede de fe es pecado. Gloria al Señor que fuimos redimidos de todo pecado, porque todo pecado fue juzgado ya en Cristo. Pero Dios no nos llamó a que abunde el pecado en nosotros. Nuestros pensamientos sin Dios es pecado. Nuestros deseos sin Dios es pecado. Nuestro caminar sin Dios es pecado. Cristo te llamó a ti la rama en la vid, el vástago en la vid, los pámpanos en la vid, que son los que llevan el fruto. Y el mismo Señor Jesucristo en Juan 15 dice, separados de mí, nada podéis hacer. Así es que ya puedo imaginarme al creyente que cuando viene a Cristo, nace de nuevo y está unido a la vid verdadera que es Jesús. Y digamos que empieza una semana típica. Entonces el creyente el domingo, que es el primer día de la semana para nosotros, está gozoso y alegre y se acuerda del Señor, se levanta con alegría, se reúne con otros que participan de la misma fe juntamente con él, llámese, se congrega físicamente o ahorita como lo hemos estado haciendo de manera virtual y alaba al Señor, le adora y le exalta. Y después, por la tarde, cuando ya hay paz y tranquilidad, se desgaja de la vid, se quita de la vid
para hacer toda clase de cosas separadas de Cristo. Y el lunes, separado de Cristo. Y el martes, separado de Cristo. Y el miércoles, separado de Cristo. Y el jueves, separado de Cristo. Viernes, sábado y el domingo quiere volverse a unir. ¿Tú crees que ese pámpano va a dar fruto? ¿Tú crees que ese pámpano va a estar vigoroso, firme, listo para dar más fruto? De ninguna manera. Fuimos llamados a tener continuidad, una relación continua. Estamos unidos a Jesús para que en nuestros pensamientos esté Cristo. Te voy a parafrasear el Romanos 6. Dice, perseveraremos en nuestros pensamientos sin pensar en Dios, para que haya más gracia que nos bendiga, para que haya más provisión para nosotros. No lo quiera Dios, porque Dios no te va a dar más de lo que ya te dio. Si tú sales en las mañanas y intentas capitalizar los cielos, no lo podrás hacer. Porque aunque tu visión sea limitada, tú no puedes contener los cielos para ti. O si en la noche sales y volteas a ver las estrellas, si hay manera de que tú puedas ver las estrellas en el firmamento, ¿puedes contener acaso toda esa plenitud para ti? O si vas a los mares y ves, aunque tu vista tiene limitaciones y ves la plenitud del mar, ¿pudieras contener todas las aguas para ti? No. Y la abundancia de la gracia de Jesús es más abundante que los cielos, que el firmamento y que los océanos. Porque dice la Escritura que de Jesús, de su gracia, podemos tomar gracia sobre gracia, sobre gracia, sobre gracia. Porque en Cristo habita la plenitud de la deidad. Porque Cristo es el todo y en todos. Porque no hay nada ni nadie más grande que nuestro Dios. Wow, esto es algo extraordinario. Recuerda que los pensamientos de Dios no son como nuestros pensamientos. Por eso Él nos llama a pensar sus pensamientos. Y pensar sus pensamientos es con la palabra, a través de la palabra. Tan preciosa y maravillosa la palabra. El Salmo 139 dice el salmista, tus palabras me son como una delicia. ¿Y por qué el creyente vive tan atribulado? Pues por algo muy sencillo. Porque tal cual son los pensamientos del hombre, tal es el hombre. Así es que mientras nuestros pensamientos estén dirigidos, fundados y sean una delicia en los pensamientos del Señor, es decir, que tengamos los pensamientos de Dios en nuestra mente, en nuestro entendimiento, entonces nosotros estaremos en perfecta paz, siendo guardados por Dios, porque dice el Señor en Isaías 26, acuérdate, 26:3, el Señor guardará en completa paz aquel que en sus pensamientos persevera en el Señor, porque perseverar en los pensamientos nos da confianza. Perseverar en nuestros pensamientos en Dios, en su palabra, nos da confianza. Y recuerda, poner nuestra mente en las cosas de la palabra, en las cosas del Espíritu, es vida y paz. Dejar de hacer esto es muerte. Y por último, voy a terminar leyendo lo que dice Filipenses. El creyente necesita ser victorioso y exitoso en todos sus momentos y sus tiempos. Y Dios nos llamó a andar en vida nueva, vivos para Él. Y no afanados, ni preocupados, ni miedosos, ni cobardes, ni sin fruto. Ni Dios no quiere que andemos sin fruto. Pero que en su benignidad amemos su palabra y nos enfoquemos y nos dediquemos en Él. Y entonces a su tiempo estaremos dando el fruto. Y perseveraremos en el Señor y vendrá más fruto. Y te gozarás y te alegrarás cual nunca antes lo has hecho.
¿O lo habías hecho? Por eso el Señor, sabiendo que el hombre por sí solo tiende al mal, tiende al engaño y a la mentira, Dios nos dice que velemos y que estemos siempre pendientes. Y hay una bendición tan grande cuando estamos asociados con personas que participan de la misma fe. Dice Filipenses 4, 6 al 9, por nada estéis afanosos. Sean notorias todas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cómo podemos permitir causar que la paz gobierne nuestras vidas? Los pensamientos, la palabra de paz, los pensamientos de paz del Señor sobrepasan todo entendimiento y pensamiento humano. Tú puedes pensar como piensan los que no conocen a Dios. Tú puedes pensar como piensan los que están limitados. Tú puedes pensar como piensan los que están influenciados por la muerte, por la destrucción, por la mentira, por el engaño, por el caos. Pero la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Dice de tal manera que cuando nosotros nos presentamos delante de Dios y escuchamos su voz y somos diligentes en renovar nuestras mentes, la paz de Dios guardará nuestros corazones. Y los pensamientos de la palabra de Cristo que ya han sido implantados también serán guardados para perseverar. Recuerda que cuando tenemos la palabra en nuestros pensamientos y le decimos no a los pensamientos de este mundo, perseverando en el Señor, conoceremos la verdad y en cada una de las áreas de nuestra vida podemos vivir en plena libertad. Versículo 8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. ¿Y qué cosas tienen estas características? Solo el corazón de Dios, solo la palabra de Dios. Entonces no puedo hacer las demás cosas. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Todas las cosas las puedo hacer, pero no debo dejar dominarme por ninguna. Así es que tengo que ser muy cuidadoso cuando Dios me habla de amor y de paz y de benignidad y bondad y de cosas amables y cosas puras, de buen nombre. Cuando yo presto mis ojos y mis oídos a mentiras, a engaños, a falsas enseñanzas, a noticias malas, cierra por favor tus oídos a las noticias. No necesitas saber qué le está sucediendo a tal actriz o a tal deportista o a tal ídolo o a tal político. Quizá puedes tener una noción general de lo que está sucediendo quizá en tu país, en tu ciudad natal, pero de una manera genérica. Pero no prestes tus oídos a la contingencia, a la pandemia y mucho menos estés colaborando, multiplicando las malas noticias. Tú no fuiste llamado a eso, fuiste llamado a buenas noticias, a tener una esperanza, una intensa anticipación de la benignidad y la bondad de Dios. Eso trae un refrescamiento, trae una delicia a tu espíritu. Y necesitamos vivir en lo mejor de Dios. Necesitamos concebir cosas gloriosas y maravillosas, las cuales nos fueron dadas, pero a veces no podemos pensar en cosas gloriosas y concebir las cosas gloriosas que dice la palabra, porque estamos acostumbrados a seguirnos limitando en nuestra manera de pensar a Dios. Estamos limitando a Dios. Pero tú fuiste llamado a algo glorioso. Tú fuiste llamado a liberar al diablo, a gente que está oprimida por el diablo. Tú fuiste llamado a liberar a gente que está enferma. Tú fuiste llamado a liberar, aún inclusive a levantar a muertos, a personas que han muerto, a levantar a personas entre los muertos. Tú y yo fuimos llamados a eso. Fuimos llamados a vivir en el poder de Dios, vivir en lo mejor de Dios, tener abundancia en todas las cosas y aún mucho más, para no solo estar contentos con nosotros mismos, sino ayudar a muchos y sembrar en el Evangelio. Fuimos llamados a cosas extraordinarias, pero a veces no podemos concebir estas cosas y a veces esas cosas también son locura.
cuando nuestros pensamientos están limitando a Dios, cuando estamos limitando a Dios en nuestra manera de pensar. Quizá tú has vivido con escasez, digamos, mucho tiempo y piensas que, ya lo he dicho antes, piensas que un carro Mercedes-Benz es algo que es inalcanzable para ti y lo has pensado y lo has dicho. Déjame decirte que estás limitando a Dios. Porque cuando tú piensas así, entonces tú mismo te estás descartando de esa posición. ¿Y quién te dice que Dios no quiere proveer para ti algo tan extraordinario que vale mucho más que cualquier Mercedes-Benz para que tú tengas un comedores de niños que alimentan a 1,000, a 2,000, a 5,000? O que tú seas un inversor, una fuerte columna financiera para muchos ministerios y para aquellos que hacen el bien en las misiones alrededor del mundo. O a veces tú tienes problemas en tu familia y no puedes con un hijo, o la esposa no puede con su esposo, y dices, este es un caso que está resuelto. No puede corregirse. Y entonces tú limitas a Dios en tu manera de pensar. Porque ¿quién te dice que tú no fuiste llamado a ser un consejero matrimonial? ¿Quién te dice que tú no fuiste llamado a ser un instructor de padres para volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres? Etcétera, etcétera, etcétera. En cualquier área de nuestra vida debemos dejar de pensar negativamente, pero pensar en las cosas buenas. Todo tiene un buen lado, todo tiene una buena manera de verlo, pero cuando nosotros vemos como Dios ve las cosas, no viendo las tinieblas, pero viendo la luz, entonces la oportunidad del Evangelio, la oportunidad del poder de Dios, la oportunidad de que la paz gobierne y que tú te muevas en el poder de Dios va a estar disponible cada momento de tu vida para que le demos la gloria al Señor, para hacer todo en su nombre y que nos podamos gozar y alegrar en Él en todo tiempo. Padre, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor porque nos has liberado de nuestro viejo hombre que murió en la cruz y nos has llamado a vida nueva en Cristo y nos has llamado para vivir en Cristo y para vivir en plenitud porque ya el pecado no se enseñorea de nosotros. Gracias Señor porque nos has dado oídos para oír y queremos ser diligentes. Y te pido en el nombre de Jesús que el espíritu del entendimiento de todos los que están escuchando sea alumbrado y incitados nuestros corazones por tu Espíritu Santo para amar la palabra, para buscar la palabra, para deleitarnos en la palabra de poco a poco, para aquellos que no lo han hecho antes, pero que inicien, que se enrolen, que se ejerciten y que crezcan en esta bendición de tener comunión contigo, y sabemos que necesitamos tu palabra, porque tu palabra es tu corazón, porque tu palabra es Jesús, Jesús es tu palabra. Gracias, Señor. En Cristo somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados. Somos grandemente bendecidos y somos más que vencedores. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús, porque como Jesús es, así nosotros somos en este mundo. El honor, la gloria y la alabanza sean dadas al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, en el nombre de nuestro Señor amado Jesús, Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Bendiciones. Buenas noches. Buenas noches. Mañana. Hasta mañana. Adiós.